Así que yo les invito, hermanos, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios y también a testificar de lo que Dios ha hecho en mí, porque cada uno de nosotros tenemos una historia por contar. Tenemos muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les invito para que leamos la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 9, el versículo 36. Evangelio según la letra dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios maravilloso del cual nosotros hemos conocido y que realmente nos hemos enamorado de él. Yo quisiera contarles un poco cómo fue el proceso, cómo fue, digamos, el proceso que Dios utilizó para que yo pudiera llegar a sus pies. Bueno, soy, por la gracia y la misericordia de Dios, soy la menor de 9 hermanos. Vengo de una familia que ha sido muy católica. Mis padres siempre nos inculcaron, aunque nos inculcaron muchos valores, pero realmente fueron, digamos que muy aferrados a la fe católica. Y de 9 hermanos, el Señor tuvo misericordia de 2, hasta el momento vamos 2 por la gracia de Dios. Precisamente cuando yo tenía 13 años, a la edad de mis 13 años, mi madre fallece. Digamos que fue un proceso muy fuerte para mí, porque es la etapa donde más necesitamos de la compañía, del apoyo de nuestros padres. Y fue para mí muy caótico perder a mi madre tan rápido. Y aún me estaba recuperando un poco de la muerte de ella cuando murió mi papá a los 17 meses. Precisamente pierdo a mi papá. Y me faltaban 2 días, sí, 2 días para cumplir mis 15 años. Así que fueron 2 golpes muy fuertes. Y sabemos que toda quinceañera siempre anhela tener a sus padres a su lado, siempre anhela ser guiada por sus padres. Y lo más importante, que esos 15 años pues sean festejados, pero no, mi caso no fue así. Tristemente, el día anterior de mis 15 años o de mi cumpleaños, yo estaba de luto. Precisamente el día antes habíamos enterrado a nuestro padre. Y para mí fueron 2 golpes muy fuertes. Yo digo, gracias a Dios y a la misericordia que Él tuvo, me sostuvo, aunque no lo conocía, Él me sostuvo. A los 8 meses de haber perdido mi padre, quedé embarazada, porque pues antes de que mi papá muriera, tenía, digamos, una persona que entre comillas decía era pues mi novio, mi primer novio, y precisamente fue en ese tiempo donde yo puse a prueba si realmente era el hombre indicado o no. Y me di cuenta que no. Precisamente a los 8 meses de haber fallecido mi papá, quedé embarazada. Y pues digamos que el pago de ese embarazo fue de alguna manera aislarse como compañero. Pues nunca viví con él, pero cuando él se entera que yo estoy embarazada, por un momento trató de negarme el niño. Y aún estando yo de embarazo, a los 7 meses de mi embarazo, él se casó con otra persona, ¿sí? Así que fueron momentos muy críticos, momentos para mí muy caóticos. Yo digo, pues me sostuvo la misericordia de Dios, y realmente porque Dios tenía preparado algo para mí. Y le doy muchas gracias a Dios.
porque con todos esos vacíos que yo traía desde mi adolescencia, Dios los llenó. El día que lo conocí, precisamente fue un 18 de julio del año 2004. El Señor tocó mi vida. Un mes antes de que yo diera este paso, el Señor, un hermano de nuestra iglesia, me invitó a un culto muy especial. Y él me dice, yo desde que yo la vi a usted, yo dije, esta muchacha va a ser para Dios. Y él me decía, desde que yo la miré a usted, Angélica, yo dije, mi deseo es mirar a esta muchacha, servirle a Dios. Y cuando él me conoció, yo tenía un negocio ahí en el centro comercial La Perdiz. Cuando La Perdiz, el centro comercial apenas estaba iniciando. Y cuando apenas habían trasladado a todos los comerciantes del centro de la ciudad. Entonces, ese negocio para mí fue una bendición porque fue allí precisamente donde me invitaron a un culto muy especial. Aunque yo acostumbraba a ir a los cultos, porque mi hermana comenzó primero, Dios primero trató con ella. Y a los 3 años precisamente el Señor me permite dar este paso. El día antes de que yo fuera a ese culto que estaban orando, que estaban ayunando por ese culto especial, el Señor empezó a tratar conmigo y precisamente yo le había dicho a una amiga que fuera a arreglarme las uñas, sí, a hacerme el manicure y el pedicure, pero yo dije, ¿por qué yo tenía que decirle a ella que viniera si yo el sábado yo me voy a arrepentir? O sea, el Señor ya había puesto en mí el deseo de arrepentirme y estaba convencida de que ese día yo iba a tomar la decisión. Así que precisamente ese día, ese sábado yo fui y para mí fue una experiencia muy maravillosa. Yo digamos que nunca deseé ser de la iglesia, porque como decía anoche en una enseñanza, para mí era muy difícil abandonar las cosas del mundo, algunas cosas que me tenían atadas. Y precisamente, digamos que esas ataduras eran las que en algún momento no me habían permitido dar este paso, porque siempre acostumbraba, mi hermana siempre me invitaba a los cultos y me decía que el día que ella había entregado su vida a Dios, su vida había cambiado, pero pues yo no podía entenderlo porque no había podido tener esa experiencia directamente con el Señor. El día que yo entregué mi vida a Dios, ese día cambió. Ese día realmente para mí fue la mejor decisión que yo pude tomar, porque sentí que Dios llenó todos esos vacíos que yo traía, digamos, todas esas situaciones dolorosas que yo pude vivir a mi temprana edad. Yo digo, el Señor tuvo compasión de mí, así como tuvo compasión de todas las multitudes. En su misericordia, Él tuvo compasión de mí. Y yo sé que la misericordia de Dios me estuvo rodeando todos esos años que yo estuve, digamos, lejos de Dios. Y en el momento en que yo llego a la iglesia, mi vida cambió por completo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, porque fui muy rápido sellada con el Espíritu Santo. Yo conocí del Señor, acepté al Señor el día 18 de julio del 2004, y precisamente al otro día, el 19, que fue un lunes festivo, ese día fui sellada con la promesa del Espíritu Santo, y para mí fue un regalo muy grande, un paquete completo que el Señor me entregó. Llegué a la iglesia con mi niño de 5 años, ya por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor me había permitido avanzar, sacarlo adelante con muchas dificultades, de pronto recibiendo quizás muchas humillaciones, que como madre soltera,
las podemos tener. Y es difícil, hermanos, ser madre soltera no es fácil. Y yo digo gracias porque el Señor me adoptó, gracias al Señor porque realmente Él ordenó mis pasos. Y hoy estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios porque el Señor me ha dado tanto, hermanos, que realmente yo estoy en deuda con Él. Precisamente al año de haber conocido de Dios, yo cuando entré a la iglesia, yo le dije, Señor, el día que me des un compañero para mi vida, deseo un compañero que me acepte con mi hijo, que no me vaya a juzgar mi pasado, que sea esa persona que sea un apoyo para mí y para mi hijo. Y gracias a Dios porque precisamente al año de haber conocido del Señor, el Señor me dio la bendición de conocer a un hombre maravilloso, que hoy en día es mi esposo y nos casamos precisamente al año de tener esa amistad. Y gracias a Dios porque ese hombre que el Señor, me presentó, ese es el padre adoptivo para mi hijo. Ha sido un hombre que de alguna manera me ha apoyado muchísimo y realmente he visto la mano de Dios en nuestro hogar. Con muchas dificultades logramos sacar adelante a mi hijo, el mayor, por la gracia y la misericordia de Dios. Ya tiene 23 años, ya está felizmente casado y por la gracia de Dios es un baterista de la iglesia. Y para mí es un privilegio, hermanos, ver a mi hijo sirviéndole al Señor. También tenemos nuestro matrimonio, tenemos nuestro niño, el menor tiene 8 años, y también el anhelo de nuestro niño es servirle a Dios, también le sirve desde su temprana edad, le sirve al Señor tocando la batería en la sede cuarta, donde nos congregamos por la gracia y la misericordia de Dios. Y hermanos, yo no tengo palabras como agradecer todo lo que Dios ha hecho en mi hogar. Precisamente ya estando en la iglesia de casada, el Señor me da la oportunidad de estudiar, cosa que yo había, digamos, mi proyecto de vida se había detenido por muchos años y mi proyecto de vida precisamente trató de estancarse cuando yo quedé embarazada y para yo poder terminar, digamos, el bachiller me tocó muy fuerte porque tenía que dejar a mi niño muy pequeñito todo un día para yo poderme desplazar a otro municipio porque vivía en un municipio retirado de aquí de Florencia. Y fue precisamente así como pude terminar mi bachiller con el apoyo de una hermana de sangre mía. Y yo digo, el Señor siempre estuvo allí pendiente, cuidando, rodeándome, porque Él sabía cuál era el propósito que tenía conmigo. Y gracias a Dios porque me ha permitido estudiar una carrera, me ha permitido tener una familia maravillosa. Quizás no seamos la familia perfecta, pero nos esforzamos por servirle a Dios y ese ha sido mi anhelo siempre, decirle, Señor, mi casa y yo te serviremos a ti, porque reconocer de dónde el Señor nos sacó es algo muy, muy grande, muy poderoso. Todo lo que el Señor me ha entregado, saber de dónde me sacó Dios y cómo el Señor ha ido de alguna manera moldeando nuestro carácter, nuestras conductas. Y por la gracia y la misericordia de Dios me ha permitido servirle en muchas áreas de mi vida que yo nunca pensé estar. Una de ellas ha sido precisamente el Instituto Bíblico Pentecostal, la red de familia a nivel distrital. Créanme, hermanos, que para mí es un privilegio servirle a Dios en medio de pastores, esposas de pastores. Yo digo, yo no merecía esto. Sin ser esposa de pastor, estoy allí por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios ha sido muy bueno, porque no tengo palabras como agradecerle tanto. Me ha dado el privilegio de servirle en la junta local de la iglesia por varios años en
En un trayecto casi de 10 años le estuve sirviendo al Señor en la sede central de aquí de Florencia. Y esos son privilegios que Dios me ha dado. Yo le digo, Señor, gracias por darme tanto porque yo no lo merecía. Gracias porque ahora sí comprendo que tú me adoptaste, aunque mi padre y mi madre me dejaron desde muy temprana edad. Tú me rescataste y me has adoptado con todas tus misericordias, con todas sus bendiciones. Y yo me aferro a esa palabra donde dice que Él tuvo compasión de las multitudes, porque Él ha tenido compasión de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia por contar, y realmente de las bendiciones que yo he recibido de Dios han sido muchas, muchísimas. Ya precisamente cuando mi hijo entró a la adolescencia, a la edad de 13 años aproximadamente, tuvo un momento muy fuerte que fue cuando él no quiso volver a la iglesia. Mi hijo se rebeló a la edad de 13 años, no quiso volver a la iglesia, y para mí era muy doloroso saber que mi hijo no se congregara, y saber que de alguna manera estaba buscando el mundo, estaba buscando, digamos, satisfacer en su juventud muchas cosas, y me dio muy fuerte, muy duro, pero yo respeté la decisión que él tomó, aunque no fue fácil. Él me dijo, mami, no me obligue a ir a la iglesia, no me obligue porque pues no quiero ir, y si yo no quiero ir, usted no tiene por qué obligarme. Yo comprendí que la obra la hacía Dios, y en un momento él tomó unas amistades que realmente no eran las mejores, eran amistades que lo estaban conduciendo a los malos pasos, y que de alguna manera lo estaban induciendo a cosas, pues, que donde yo había salido, yo dije, no, yo tengo que hacer algo, mi hijo no se va a perder. Un día, yo estando embarazada de mi niño menor, yo tenía 7 meses de embarazo, y yo salí al andén de mi casa para llamarlo a ver dónde él estaba. En el momento en que yo salí, él estaba con un vecino de aquí de la casa. Estaban los dos, y precisamente en el momento que yo salgo, él estaba levantando la mano para tomarse un trago de cerveza. Ese día para mí fue, terrible. Yo lo único que hice fue llamarlo, y me entré para la casa, y él se asustó muchísimo. Yo me entré y me arrodillé en mi cama y le dije, Señor, no permitas que mi hijo se pierda, Señor, yo no lo quiero ver destruido. Y me tiré de rodillas y le pedí a Dios misericordia, a él en medio de su afán, él en medio de su angustia, porque él se preocupó porque yo estaba embarazada. Y claro, él al verme llorar y él al verme tan triste, él dijo, no, yo me voy a entrar, y no voy a de pronto a generarle a mi mamá un dolor más, porque mi mamá puede hasta morirse, pensó él. Y fueron pasando los días, fueron pasando los meses, y yo se lo entregué a Dios un día en que el Señor me habló y me dio una estrategia de oración para interceder, para rodearlo a mi hijo, porque créame, hermanos, que en la etapa de la adolescencia el enemigo trata de manipular la mente de nuestros adolescentes, y yo que pasé por ahí, yo le digo a los adolescentes, uno tiene que de alguna manera reconocer que a esa etapa nosotros tenemos una etapa de loquina, ¿sí? Donde queremos que nadie nos diga nada y queremos hacer las cosas como a nosotros nos parezca. Y precisamente por ese momento estaba pasando mi hijo, pero el Señor me dio la estrategia de la oración, y que fue muy efectiva, hermanos, de orar por mi hijo, de interceder día y noche. Pero lo más especial es que el Señor me dio la estrategia de
cuando él se quedara dormido, imponerle las manos. Y yo esperaba que él se quedara dormido, cosa tal que él no me fuera a sentir en el cuarto. Y yo iba y le imponía las manos sobre su cabeza y le decía: Señor, yo reprendo toda mala información que mi hijo ha recibido en este día, todo mal consejo. Y empecé a reprenderle: Señor, controla sus emociones, afírmalo en ti, Señor Jesús, porque si tú me dices este hijo es para guiarlo una amonestación de tu palabra. Y cuando él se iba a estudiar, hermanos, me entraba al cuarto y empezaba a reprender. Empezaba a reprender ese cuarto donde él descansaba. Y el Señor me permitió esa estrategia de oración y realmente, hermano, fue muy efectiva porque el Señor no se demoró mucho en responderme. Gracias a Dios, fue en menos de un año que el Señor me dio la respuesta y el Señor empezó a obrar en él. Y el Señor puso el sentir en él de asistir nuevamente a la iglesia, de seguir congregándose y en menos de muy poco tiempo él empezó a servirle al Señor en la batería. Y ese ha sido lo que él más le ha gustado, la música. Entonces yo digo, cuando nosotros realmente le entregamos nuestras cargas a Dios, le entregamos todo lo que nos asedia, hermanos, le entregamos nuestros hijos y aprendemos a depender de Dios y aprender a esperar en el tiempo de Dios, hermanos, el Señor actúa. El Señor actúa porque Él trabaja con los que le creen y realmente el tiempo de Dios es perfecto. Y por eso yo en esta mañana quiero de alguna manera aconsejar a aquellas madres que tienen a sus hijos apartados o que tengan a sus hijos adolescentes que estén pasando momentos difíciles con ellos. Hermano, no lo sueltes de la oración, no te canses de orar por tus hijos. Nosotros seguiremos siendo sus madres, la madre de nuestros hijos hasta que nosotros partamos de esta tierra. Ese va a ser nuestro deber siempre. Y cuando nuestros hijos estén viviendo batallas, momentos críticos, momentos difíciles, hermanos, rodeémoslos con nuestra oración. Y si usted tiene la oportunidad de llegar hasta el cuarto de su hijo, hágalo, hermano, hágalo, hermana. Imponga las manos sobre sus hijos y declárelo para Dios. Rodéelo con la oración, con la intercesión. Créame, hermanos, que es la mejor arma que nosotros tenemos. Por la misericordia del Señor, nuestros hijos se mantienen de pie por nuestras oraciones, hermanos, porque nosotros contamos con un Dios maravilloso, con un Dios misericordioso. Él dice: no he visto justo desamparado. Si Él dice que no he visto justo desamparado, es porque podemos contar con Él todos los días, porque nuestra familia está en las manos de Él, hermanos. No nos desesperemos porque como seres humanos nos desesperamos. De pronto nos entristecemos de ver que se ora y no obtenemos resultados. Pero tranquilo, mi hermano, porque esa tormenta algún día tendrá que terminar y muy pronto también llegará la calma. Dios ha prometido, hermano, Dios ha prometido a los justos, a los que hemos creído en Él, responder esas peticiones, esas oraciones. No nos desesperemos, hermanos, porque realmente con desesperarnos no vamos a solucionar las cosas. Entre más problemas hayan, más humillados debemos de estar ante la presencia de Dios. Y cuando nuestros hijos, entre más rebeldes se vuelvan, hermanos, más busquemos la gloria de nuestro Dios. Intercedamos por ellos, hermanos, el tiempo que Dios nos permita. Rodemos a nuestros hijos con la oración, porque nuestros adolescentes, porque nuestros hijos lo necesitan, hermanos. No se lo soltemos al enemigo, porque ellos pueden ser presa fácil para ellos. Y en nosotros está que nuestros hijos sean victoriosos en Dios. En nuestras manos está, porque nosotros hemos conocido a un Dios verdadero. Usted y yo sabemos, hermanos, que contamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Será difícil para Él transformar la mente o el corazón del ser humano? No, hermanos. Si Él pudo transformarnos a nosotros,
aún en nuestras rebeldías, aún en nuestras concupiscencias. Recordemos quién éramos nosotros y de dónde nos sacó el Señor. ¿Será que no va a tener misericordia el Señor con nuestra familia? No, hermano, no te canses. Ten confianza en Dios, porque la victoria se acerca, porque puede que te estés sintiendo cansada, cansado, pero el Señor está para responder esos ruegos, esas peticiones que hemos venido clamando quizás desde años, meses, no sé cuánto tiempo llevas orando por tus hijos. Y de pronto has llegado a pensar, Dios no se ha acordado de mí. No, hermano, tranquilo, a Dios no se le pasa una. Él tiene el control de todo. Y algo que yo he podido aprender a conocer a ese Dios maravilloso es que Él obra, hermano. Él obra en su tiempo. Solo que tenemos que entregar nuestra ansiedad, nuestro cansancio a Él, y Él se encargará y Él hará. Así que, querido hermano, querida hermana, no te canses de avanzar, porque hemos tomado la mejor ruta que nos conduce al cielo, y esta ruta precisamente también es una promesa para los nuestros. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo, nos siga dando las fuerzas para seguir luchando por nuestra familia, que eso es el baluarte más grande que Dios nos ha podido entregar. Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor?